¿Qué Listo. tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver, los antiguos alumnos, hay algunos, saben que lo primero que hay que hacer es endorfinar el Reír. cerebro. Para endorfinar el cerebro, el accionamiento muscular facial que provoca endorfinas. Así que quiero ver, por ejemplo, algunos por allí. ¿Alfredo se está sonriendo o no está sonriendo? Vamos, todos. Carlos. Bueno, vamos, endorfina en el cerebro, que eso es lo que necesitamos todos en particular. Abra la cámara, por favor, Giselle. ¿Sí? Bueno, ya somos unos cuantos. Primero agradecerles a todos que participen de esta reunión en la que algunos estamos en un uso horario complicado, más de las 12 de la noche, otros están en la tarde, pero todos estamos en la misma sintonía, la sintonía de ver cómo podemos avanzar en nuestra vida, en nuestra formación, en nuestras habilidades, y eso es de lo que se trata hoy día. Yo lo que quiero hoy conversar con todos en una reunión donde vamos a dejar espacios para preguntas, para comentarios hacia el final, en el sentido de que todos tengamos la oportunidad de consultar lo que quieran consultar. Pero hay un tema que me parece importante, que es lo que nos convoca, lo que nos han puesto como título de esta reunión, es de qué manera podemos crear, de qué manera podemos incorporar conocimientos más rápidamente, hipervelozmente, decimos por allí, de qué forma podemos utilizar todo nuestro cerebro. Ustedes saben que nosotros tenemos un cerebro consciente, un nivel consciente y un nivel metaconsciente. Yo les pediría a algunos si pueden cerrar el micrófono mientras tengamos la parte explicativa que va a ser estos minutos iniciales, y luego sí ya abrimos el micrófono para conversar. Entonces, tenemos un nivel consciente y un nivel metaconsciente. ¿Qué es lo que pretendo darles como beneficios, como habilidades nuevas en este proceso de desarrollar lo que llamamos captación metaconsciente? Es utilizar de verdad y de mejor manera nuestro cerebro en el proceso, ya no solamente de incorporar conocimientos, sino de crear conocimientos. Primer punto, ¿por qué decimos hipervelocidad? En primer lugar, porque se trata ya no de la lectura consciente que hemos aprendido desde nuestros primeros años de colegio. Me refiero a ir transitando palabra tras palabra, renglón tras renglón, en un proceso en el que sin darnos cuenta vamos vocalizando o subvocalizando, lo cual retrasa el proceso de incorporación del conocimiento. Incluso más, incorporamos conocimientos en las detenciones del ojo, no en el tránsito hacia una palabra y la otra. Con lo cual tenemos entonces detenciones, tenemos titubeos, tenemos incluso vuelta atrás para ratificar las lecturas. Y eso es lo que nos lleva a una lentificación. Primera reflexión, lo que quiero es de alguna manera darles en estos programas que estamos anunciando la posibilidad de que superen esta lentificación. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, a ver, ¿no se han dado cuenta que en realidad todo lo que leemos, en la forma tradicional incluso, no queda en el consciente? Porque el consciente es limitado. El consciente no puede tener más que 7 más menos 2 cosas. Esto significa una limitadísima cantidad de cosas, al punto que si yo les preguntara ahora cuál es el contenido del anteúltimo libro que leyeron, seguramente no se acordaban. Pero cuando le pregunto, quizá viene a la memoria la recordación, porque lo tenían alejado en el metaconsciente. Entonces, a lo que queremos entrenarnos es que saltemos el consciente e incorporemos el conocimiento directamente al metaconsciente, que es donde definitivamente se va a alojar al final. Esto entonces marca un cambio importantísimo. Ya no utilizamos la lenta, exageradamente lenta forma de lectura tradicional, sino que incorporamos directo al metaconsciente, en un esquema metodológico que nos permite hacerlo a hipervelocidad. Esto significa, ya no necesitamos ir palabra a palabra, renglón a renglón, sino de doble página a doble página, lo cual aumenta sustancialmente la velocidad.
Ese es el segundo elemento que me parece importante que lo conozcan porque es un beneficio que estas metodologías, una metodología que yo diseñé cuando era profesor en la Universidad de Salamanca, entrenando a los doctorandos de Salamanca a poder incorporar todo el conocimiento que necesitaban en escaso tiempo para hacer sus tesis. Entonces, ese segundo elemento es ir directamente al metaconsciente. Luego, ¿para qué leemos? Aquí yo quiero hacer una diferencia. Si ustedes quieren disfrutar de las poesías de Becker, por ejemplo, o de la novela, pues utilicen el método tradicional. Cuanto más tiempo tarden, más disfrutarán, porque están leyendo para disfrutar. Ahora, si ustedes están necesitando incorporar el conocimiento a la mayor velocidad posible porque lo necesitan para estudiar, están en la universidad estudiando, un profesor que tiene que estudiar para dar su clase, un conferencista para dictar su conferencia, o quizá un escritor para incorporar el conocimiento que luego tiene que desarrollar en lo que él quiere escribir, creando lo que quiere escribir. Es lo que utilicé en mis 40 libros para poder hacerlos en tiempo récord y creando conocimiento. Y aquí viene el gran secreto. ¿Por qué decimos crear conocimiento? ¿Qué nos pasa a cada uno de nosotros? ¿Qué le pasa al cerebro de cada uno de nosotros cuando es estimulado por algo? Por ejemplo, por una experiencia, pero también por una lectura o captación de un libro. ¿Qué nos pasa en el cerebro? El cerebro recibe ese estímulo y asocia el estímulo con lo que él ya tiene incorporado, con lo que está transmutando, ese es el término técnico, entre el estímulo y lo que tiene incorporado en el cerebro. Razón por la cual el destino final, el objetivo último, la meta de lectura, captación, es crear conocimiento. ¿Qué significa esto? Que no se quede la mera memoria de lo que has leído o captado. Que te produzca en el cerebro esa transmutación que equivale a la creación. Y allí utilizamos entonces nuestra máxima habilidad de ser creadores de conocimiento a partir de los estímulos que provocamos en nuestro cerebro. Por eso es tan importante que tengamos mayor cantidad y variedad de estímulos. Esto significa ir transmutando más y más veces hasta que alrededor del tema en el que están estudiando, preparando su próximo libro, su conferencia, o los documentos en el trabajo profesional que tengan, empieces a tener mayor creación, más creación. Por eso utilizamos algunos elementos de soporte. Por ejemplo, los mapas de inteligencia. ¿Qué es un mapa de inteligencia? Lo que, por ejemplo, tenía Claudia hace un momento, lo que ahora tiene Valeria. Saludos, Valeria. Sé de dónde vienes, así que un saludo a la zona en la que he nacido. Lo que tiene detrás Valeria es un mapa de inteligencia. ¿Qué significa un mapa? Es un esquema similar a lo que el cerebro tiene y va conformando a partir de los estímulos que recibe. Esto es, empezamos a darle al cerebro un soporte adicional con la creación de un mapa que imita el funcionamiento y la forma del cerebro en cuanto a las redes neuronales y nos va dando entonces mayor y mayor capacidad de creación. Insisto con el concepto. Velocidad por evitar la lentificación que la lectura tradicional nos provoca.
Más aún, en las primeras clases yo les voy a dar alguna técnica que en la lectura tradicional les significa duplicar la velocidad. Es la tradicional, la que todos utilizamos hoy día sin haber incorporado esta metodología de captación. Pero sin embargo, luego el salto cualitativo de superar la lectura consciente y entrar en la captación metaconsciente. El segundo elemento que hemos dicho. Y el tercer elemento es provocar la creación, a partir de lo que le provocamos en nuestro cerebro por la estimulación. ¿Cuáles son los beneficios de esta metodología? Que obviamente hay que entrenarse para esto. Luego de los primeros días de clase de explicación de cómo funciona, vamos a empezar a hacer captación de un libro por día. Sí, un libro por día. 30 minutos. Mediando el programa, 2 libros por día. De manera tal de que ustedes, insisto, 2 libros por día, enriquezcan de estimulación el cerebro alrededor del tema que quieren trabajar. ¿Qué puede ser? La conferencia que vas a dictar, el libro que vas a escribir, los documentos sobre lo que tienes que trabajar en tu profesión, o cualquiera sea el objetivo. En última instancia también, el mero hecho de generar creación en tu cerebro solo por el hecho de crear, que también es de alguna manera aceptable como objetivo. Ahora, pongámonos a pensar, ¿qué tengo yo como objetivo? ¿En qué quiero ser exitoso? Y en qué quiero ser exitoso va a estar mi aplicación de la metodología. Porque siempre para ser exitoso tenemos que tener esos 2 elementos. La velocidad con la incorporación del estado del arte en aquello que quiero ser exitoso. ¿Cuánto se sabe hoy día respecto de tu profesión o tu actividad laboral? ¿Cuánto se sabe hoy día de psicología, de economía? ¿Cuánto se sabe hoy día de neurociencias? ¿Cuánto se sabe hoy día de cualquiera sea tu actividad? O de cualquiera sea tu meta, tu objetivo. Y eso lo incorporas. Pero lo incorporas con una metodología ya no de recordación, sino de creación. Con lo cual, ¿cuánto empiezas a aportar en base a esta metodología a tu propio crecimiento? Fíjense, qué interesante. Yo tengo personas, y algunas están por aquí, de que a partir de este proceso hicieron su propio libro. Y mi objetivo con este programa es que ustedes tengan la herramienta para hacer su propio libro, su propia creación. Porque imaginen ustedes, y yo se los digo por experiencia, por haberlo hecho en al menos los últimos 30 de los 40 libros que he escrito. Incorporar el estado del arte significa tener en consideración absolutamente todo lo que se ha escrito al momento sobre el tema. Y en tu profesión, qué bueno sería que tu prestación profesional incorpore todo lo que se conoce de tu profesión en el momento que estás prestando en beneficio de alguien tu prestación laboral. Y de alguna manera lo estás haciendo, no repitiendo lo que otro escribió, lo que otro dijo, sino creando tus propuestas. Y ese es el gran secreto que yo quiero transmitirles. ¿De qué manera puedo crear mis propuestas? ¿De qué forma puedo crear permanentemente ante cualquiera sea la situación? Inclusive en la relación interpersonal. Qué lindo sería que en el grupo que compartes, por ejemplo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista laboral, qué lindo sería que tus aportes a cada uno de esos grupos sean aportes creativos, no repetitivos. Que no dependas, lo dijo Juancito, lo dijo Pedrito, o lo dijo el autor tal o el autor cual, sino que vayas creando. Y esto significa un aporte que va a ser reconocido por el grupo. Esas son las técnicas que hoy día necesitamos en un mundo que va cada vez más rápido.
Pónganse a pensar. Yo miraba estadísticas días pasados, donde me decían, el conocimiento de la humanidad, que hasta ayer se duplicaba en 2 años, hoy empieza a duplicarse, insisto, duplicarse en 1 año y medio. ¿Te imaginas que todo lo que tú conoces en tu profesión, en lo que te costó 5 años de estudio en tu universidad, o lo que te costó tantos años de práctica laboral más allá de lo que se ha estudiado, que se duplique en 1 año y medio? ¿Cómo deja tu conocimiento si es que fue meramente memorizado? Lo deja obsoleto. Por eso necesitamos cambiar las metodologías que fueron exitosas, sí, pero hasta hace un tiempo atrás. Y hoy se requieren metodologías que nos permitan incorporar creativamente conocimiento, es decir, incorporar como estímulos el conocimiento del arte y saber crear. Yo creo que muchos de ustedes saben, porque habrán leído por allí, que yo estoy trabajando en una temática muy compleja, que es el tema cuántico aplicado. Biología cuántica, concretamente. No es sencillo. Complejidad de la temática, pero también la cantidad de materiales que hay que abrevar para poder desarrollar una propuesta creativa sobre el tema. Entonces, empecemos a encontrar en nuevas metodologías las soluciones necesarias para reemplazar las obsoletas metodologías que todos hemos aprendido. Miren, yo he hecho mis 3 títulos universitarios iniciales en la vieja realidad previa a la neurociencia aplicada. Imagínense si no estaría obsoleto, si no hubiese incorporado esta renovación hiperrápida de lo que puedo aportar en los temas en los que estoy trabajando. Eso es lo que quiero elaborar con ustedes. Hacer que cada uno sea un aportante creativo y por tanto exitoso en la actividad que tienen. Es de lo que me tengo que regodear, porque muchos de ustedes mismos no solamente lo necesitan, sino que me han dicho, necesitamos metodologías renovadoras. Y de eso es de lo que se trata. De metodologías renovadoras que nos permitan ayornarnos a los tiempos nuevos, a los tiempos de la hipervelocidad. Ponte a pensar que en la vida laboral de cada uno de nosotros tenemos que renovarnos, recrearnos. ¿Cuántas veces? Porque la obsolescencia del conocimiento que practicamos en un momento determinado se produce cada vez más rápidamente. Y tenemos que incorporar nuevos conocimientos. ¿Cuánto tiempo tardarás? ¿Te irás de nuevo a una formación de 5 años, de 6 años? ¿O tendremos que incorporarnos en metodologías que nos permitan simplificar ese tiempo? Incluso, insisto, muchas veces, tenemos que presentar propuestas en un directorio, en una actividad cualquiera. ¿Cómo presentarás tus propuestas? Diciendo, porque dice fulanito, porque dice el autor tal, porque dice el autor cual, o será tu aporte creativo a partir de lo que estimulaste tu cerebro y permitiste que crea. De crear, insisto. Por eso le llamamos a esta metodología algo así, si ustedes quieren cambiarle nombre, como captación creativa. No se trata entonces, e insisto y lo digo con el respaldo de haber trabajado muchos años en este tema y escribiendo libros. No se trata de repetir lo que leemos. Se trata de crear a partir de lo que nos estimula lo que leemos o captamos. Eso es lo que el mundo necesita hoy día.
Eso es lo que el éxito nos exige, que sepamos crear a partir de tener desarrollada esa habilidad de estimulación. Fíjense, esto mismo que yo estoy haciendo en este momento, en estos brevísimos minutos. A mí no me gustaría que quede en la memoria de ustedes una repetición exacta de lo que he dicho, sino por el contrario, que cada uno de ustedes tenga su propia transmutación derivada de lo que en ustedes se provoca, de lo que en el cerebro de cada uno se produce a partir de la estimulación de lo que estamos haciendo en esta reunión. Y esto es, en definitiva, lo que nosotros decimos es una metodología que te permite superar etapas, que te permite entrar en una nueva era, que te permite ser creativo y que te permite aportar, cualquiera sea tu actividad, tu profesión. Hoy día es necesario, insisto con esto, que cada uno de nosotros no seamos repetidores en una labor rutinaria en la cual vamos a ser reemplazados por robots. Necesitamos de verdad asumirnos como seres humanos que somos, por tal, creativos, que somos por tal personas que podemos aportar a más de lo que cada uno de nosotros haya en su vida, visto que otros definieron, conceptualizaron, que otros crearon. Yo diría incluso que esto es asumirnos como seres humanos. Asumirnos como seres humanos porque el ser humano es creativo por naturaleza. Y no voy a dejar pendiente una frase. Solemos rutinizar nuestra vida. Solemos transformarnos en robots porque repetimos todos los días lo mismo. Porque repetimos la prestación laboral todos los días lo mismo. Si eso hacemos, cristalizamos nuestro cerebro. Y vamos a llegar a un momento en el que, porque cambió el entorno, cambió la profesión, por esto de la duplicación del conocimiento cada año y medio, y vamos a quedar obsoletos. En la medida en que no seamos capaces de transformarnos en creadores. Y no le teman. Todos somos potencialmente creadores. Lo que ocurre es que hay que transformar la potencialidad en una habilidad real y concreta. Insisto con el tema. No es complejo, pero sí hay que entenderlo e incorporarlo como práctica diaria. ¿Ustedes se imaginan que destinando 1 hora por día, 2 libros por día, puedan llegar al final de un año con más de 700 libros que han estimulado tu cerebro? Y de ese volumen de estimulación, ¿en qué se transforma vuestro cerebro? Este es el secreto. Es un secreto en el que todos tenemos la posibilidad. Porque todos somos potencialmente creadores. Únicamente los desafío a que transformen potencialidad en realidad concreta. Superando metodologías tradicionales ya obsoletas, como la lectura consciente. Superando el concepto de que leemos para memorizar. Miren, yo he trabajado en muchas universidades en el mundo. Y hace varios años ya que yo no tomo exámenes para medir cuánto memorizó un alumno de lo que leyó de mi libro o entendió y grabó de memoria de mi clase. El examen hoy se toma para darnos cuenta y que el alumno demuestre que supo crear en el tema a partir de lo que fue la clase y el libro.
Por eso incluso hay técnicas de cómo hacer un libro, para que estimulen a la creación. Eso es el mundo nuevo que tenemos hoy día. Un mundo que por más velocidad a la que va, nosotros tenemos la capacidad de incorporar esa velocidad para acompañar esa evolución al mismo ritmo, en los mismos tiempos. Y esa es una verdadera revolución del conocimiento. Si hay algo al que le podemos llamar revolución, por lo que hace cambiar las cosas, es el cambio de esas metodologías con las cuales podemos entrar en una era que es la que califica la forma y manera del nuevo ser humano, una era de creación. Miren, solamente por redondear con un ejemplo. Cuando Einstein explica en su autobiografía el cómo fue que creó lo que creó y le dio el Nobel, él dice: incorporé todo lo que había de conocimiento, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, sobre el tema que estaba investigando. Pero eso no es crear, eso no me dio el Nobel. Y él afirma que lo que me dio el Nobel es esa conexión neuronal adicional que se produjo en un estado determinado. Y eso es lo que tenemos que incorporar. Y a eso tenemos que entrenarnos. Provocar en nosotros el estado de creación que todos podemos hacer, aumentando la capacidad conectora de nuestra red neuronal, a partir de tener una densa red de conexiones. La creación es el salto importante de una conexión nueva. Y este es el desafío que les planteo. Entrar en la nueva era, incorporando metodologías de la nueva era. Porque de esa manera podemos, de verdad, empezar a ser exitosos. Estadística de Naciones Unidas. El 60% de los niños que hoy están entre 7 y 10 años tendrán profesiones que todavía no se inventaron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cristalizar el cerebro en una determinada disciplina que hoy se define de tal manera, o preparar ese cerebro para que pueda crear su disciplina. Pero más allá de los niños, los que hoy veo caras de 30 años, de 40 años, de 50 años, esas caritas que tienen todavía décadas por delante para crear, también necesitan incorporar su capacidad de recrearse en su nueva profesión. Muchos hemos hecho esto, de recrearnos en profesión. Lo que yo hacía, luego de mis primeros títulos, no tiene nada que ver con lo que hoy hago. Con todo el respeto de lo que hacía. Pero eso significó recreación. Y es lo que quisiera que cada uno de ustedes incorpore como capacidad. Capacidad de recrearse. Esos son los beneficios que ustedes pueden empezar a valorar en el entrenamiento hacia una nueva forma de entender lo que significa abrevar conocimiento creativamente, es decir, creando al mismo tiempo conocimiento. Bien, solo quería darles esta estimulación inicial, pero ahora me gustaría todas las preguntas que quieran. Miren, yo tengo... Permiso, Néstor. Adelante, adelante. Quiero a los 59 participantes del chat hacerles un desafío. Yo sé que esto no lo charlé contigo, pero el desafío sería, y ya vas a tener que decir que sí, a los 5 primeros que digan una palabra clave en el chat y que posteriormente de decir la palabra clave también emprendan el desafío de inscribirse a través de Angélica a este entrenamiento,
que vos le des la posibilidad, como en mi caso yo tuve, de tener un espacio, esos 5, con vos. Un espacio que no sé qué palabra sería ese espacio. Algo de mentoría podría ser, una mentoría bonificada, gratuita, con vos. No sé, yo te tiro acá el desafío Ahora, a los 5 primeros, obviamente, que tenga que decir una palabra clave. ¿Cómo disculpame, en Argentina se dice esto, ¿cómo te abroché? Que digan una palabra clave y que si escriban a este entrenamiento, que cabe aclarar que yo creo que doy una clase, no sé, 2 clases, estaré en el entrenamiento, gracias a Dios, puedan inscribir, palabra clave, el entrenamiento y tengan la posibilidad de los 5 de estar en una mentoría con vos. No sé si les parece el desafío, si les parece el desafío una tontera, bueno. Angélica, ¿cómo hacemos para callarlo, a que no me comprometa más, Claudio? No, yo no sé, doctor, pero si Claudio lo reta, yo también lo voy a retar, porque ahora, como me pusieron en este proceso de que si me llaman a mí, pues entonces yo lo que voy a hacer es contrarrestar. Lo que puedo hacer es que esas 5 primeras, además de verse con usted en ese mínimo espacio que Claudio está proponiendo, pues yo también entonces trabajaré con los descuentos y bueno, no sabemos cómo vamos a hacer allí con esos retos que le estamos poniendo. No sé qué va a decir allí las personas que están por acá acompañándonos. Vamos a escuchar a ver qué ellos dicen y yo dejo mi número por allí. Bueno, mientras algunos se preparan, lo pueden hacer de viva voz. Angélica es nuestra colaboradora muy directa y ella tiene sus datos allí puestos para que ustedes se conecten con ella a lo que quieran. Pero bueno, ya que me comprometió Claudio, de acuerdo. A ver, alguien que me diga qué palabra sería la clave para que se la diga Angélica y la registremos para hacer una mentoría un día, que puede ser un día cualquiera, que lo vamos a acomodar según conveniencia de uso horario de los que estarían. Creación, dice Valeria. Genial, bueno. Creación, ok. El que diga creación vamos a hacer de a 5. Si son más, Claudio, voy a corregir un poco lo que has dicho. Los primeros 5, ok, en un grupo. Yo tengo alguno que ya viene de otra actividad que seguramente lo vamos a incorporar también en esos primeros 5. Vamos a poner creación como palabra. Primero 5 en un grupo y hacemos una reunión personalizada de esta misma manera, con esta misma plataforma de Zoom. Digo, porque seguramente serán de países, ojalá pudiéramos estar presencialmente, pero ciertamente 5 primeros. Y después, si hay más gente, no los vamos a dejar de lado. Los segundos 5 haremos otra reunión y nos estaremos conectando. Para el tema que ustedes quieran, no está condicionado a nada en particular, no está condicionado a nada, excepto que digan la palabra y se inscriban, porque necesitamos también que no solamente digan creación, sino que aprendan a crear también. Y yo les voy a dar unas reuniones muy especiales para comentar y para desarrollar todas las consultas que ustedes tengan. ¿Les parece que está bien así? ¿Cómo lo ven? Me lo dicen, con toda franqueza. Bueno, doctor, yo creo, porque ya comenzaron a llegar por acá los mensajes, yo creo que tendremos que extender ese cupo porque ya van 10 personas que han escrito creación por acá. Entonces, bueno, no sé si lo dejamos hasta allí, lo cerramos ya o siguen escribiendo. A ver, ¿ustedes qué quieren? ¿Que yo siga trabajando hasta las 5 de la mañana? Bueno, entonces, hay dos grupos de 5. Bueno, si tienes más me lo dices y podemos armar un tercero también. No hay problema, no hay problema. Ustedes saben que en los últimos, bueno, no quiero decir cuántas décadas, esta es mi pasión, con lo cual no me molesta ni me cansa trabajar en estos temas, con lo cual lo haremos, ¿sí? Angélica me dirá, bueno, tengo 5, tengo 10, y vamos particionando de 5 para que sea más cercano, para que sea más personalizado todo. Si alguno en particular tiene una problemática personal, bueno, después me lo dice y vemos cómo le damos alguna solución. Bien, avancemos.
Pero también si ustedes tienen preguntas sobre los temas que hemos comentado, con todo gusto, me lo dicen ya mismo de viva voz, o lo escriben aquí en el chat, como les parezca mejor. Adelante. En mi caso, Néstor, preguntarte, bueno, vos hacías un poco la introducción y presentabas los conceptos o el contexto en realidad de justamente cómo ganar esta habilidad de leer rápido, comprensivamente, pasando del consciente al metaconsciente. Pero en la práctica, ¿cómo logramos eso? ¿Qué sugerencia, qué actividad o qué ejercicio podemos hacer para justamente tener esa habilidad o desarrollarla? Bueno, justamente esta metodología que yo diseñé hace años ya en Salamanca, en el doctorado de Salamanca, es captación metaconsciente. La idea es que este programa te entrena justamente a lograr eso. La idea es que no solamente es entrenamiento conceptual, sino tenemos que hacer en la práctica concreta. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para ver la doble página en simultáneo? ¿De qué manera puedo orientar mi cerebro? Vamos a ser claros. Excepto que estés disfrutando de un libro que te apasiona, con lo cual cuanto más tardas mejor. Cuando estás necesitando incorporar conocimiento que te sirve para tu profesión, lo importante en esto es que dirijas a tu metaconsciente. ¿Y sabes qué? Es el efecto propósito, que es parte de la metodología del metaconsciente. ¿Cuál es el efecto propósito? Mira, te planteo cualquier ejemplo que ustedes tienen en la vida diaria. Si tú decides comprarte esta prenda de este color y esta marca, y difieres la efectiva concreción de la compra, ¿qué va a pasar contigo? Vas a detectar en todo tu entorno, parientes, vecinos, compañeros de trabajo, quién tiene algo semejante o parecido. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Le diste instrucciones al consciente para que el metaconsciente te encuentre la solución. La idea es que uno de los puntos, no hay solamente uno, pero uno de los puntos con los cuales orientamos esto es el efecto propósito. Hacer que tu metaconsciente encuentre respuestas a lo largo de la captación. Y empiezas entonces a tener mucho más efectividad, porque vas a lograr contactar de manera hiper rápida con la respuesta que estás buscando. Pero además, como se produce el efecto transmutación, estimula tu cerebro y tu cerebro aporta, vas a tener un encuentro con lo que buscas y un aporte tuyo creativo. Insisto, es una metodología muy concreta, muy práctica. Este es un programa que lleva un entrenamiento para hacerlo y ojalá perdure toda la vida de ustedes. ¿Cómo perdura en mi caso? Hoy yo tengo una biblioteca personal de 5.000 ejemplares alrededor de la temática que vengo trabajando. En la metodología tradicional sería imposible accesar esa información, por lo menos en el tiempo que se necesita. La idea es cambiar esa metodología. Insisto, sería un entrenamiento que va a llevar unas cuantas reuniones, pero además de las reuniones, ustedes van a llevar deberes para hacer. Por ejemplo, les voy a pedir, a partir de la segunda o tercera reunión, ustedes se junten con 10 libros de aquel tema en el que quieren trabajar, para que ustedes hagan la prueba en ustedes mismos durante el desarrollo de la actividad a incorporar con esta metodología los 10 libros en forma hiper rápida. Hacer un mapa de inteligencia y empezar a trabajar ese tema. Más aún, yo tengo captadores metaconscientes en distintos países. Espero que nadie que no sea librero y que no me escuchen, que van a las librerías. ¿Han visto que algunas librerías tienen un cafecito y un sillón por ahí? Se sientan, cafecito, mapita de inteligencia, y se llevaron el conocimiento transmutado en su cerebro. Si hay algún librero, le pido disculpas, pero es una metodología que te permite incluso economizar bastante.
Bien, adelante. ¿Quién está? Iván. Buenas tardes para todos, buenas noches, doctor. Buenas noches. Aquí yo tengo una preguntita que tiene que ver con la creatividad o la creación, que en cierta forma yo la asemejo a conectar lo que en cierta forma, ¿sí? Uno a través de los estímulos y a través del foco es conectar de forma diferente para crear cosas diferentes, ¿cierto? Entonces yo me atrevería a decir que, y no sé si aquí estoy equivocado, es que todo está creado, simplemente yo no lo he visto. Y cuando yo veo y empiezo a ver a través de los estímulos, empiezo a conectar y genero un nuevo conocimiento que yo creo que no soy el único, que a la hora de la verdad hay otros que están generando ese mismo conocimiento porque están conectando de forma similar, ¿sí? Con diferente foco y por consiguiente eso es lo que multiplica el conocimiento. No sé si estoy equivocado con respecto a eso. No, totalmente. Pero más aún, Iván, ustedes saben que nosotros como seres humanos estamos conectados y de alguna manera somos parte de una matriz energética. Esto es parte de los trabajos que estamos haciendo en cuántica aplicada. En definitiva, lo que quiero decir es que hay una conexión entre personas que de alguna manera hace que el conocimiento de una, en tanto haya conexión con la otra, se ejercicie una con la otra y la otra con la una. Por eso aparecen ejemplos de investigaciones en un ámbito que termina precipitando descubrimientos en el otro también. En realidad, hay algo que tú has dicho, Iván, que a mí me parece retomar. Tú dices, todo está creado. En realidad, estamos avanzando en un tema que quizá es un tanto más complejo. Pero ciertamente que tenemos que entrar también en ese campo en algún momento, que es el campo de la cuántica aplicada. Nosotros somos energía y podemos accesar a un mundo de infinitas posibilidades. Lo importante es hacer precipitar esas posibilidades. Pero me estoy yendo un poquitito del foco central de este tema, que no quiero dejar de concentrarme en esto, pero lo que dice Iván provoca otro nivel de conocimientos adicionales, ¿sí? Que ojalá podamos en algún momento accesar. Yo he hecho encuentros cuánticos intensivos en algunos países, Argentina, en Costa Rica hace poco, y es donde trabajamos este tema. Bien, déjenme responder una pregunta que tengo por aquí. ¿Sirve para audios? Y yo extendería la pregunta, ¿sirve para ebooks? Miren, tiene un grado de dificultad adicional. Pero mi concentración en recibir los estímulos de un audio me da capacidad creativa porque me está estimulando. La gran cuestión aquí es la dificultad en la velocidad, que es mejor que la lectura tradicional, porque no está el titubeo ni la vuelta atrás que suelen hacer cuando nosotros leemos conscientemente con la vista. Pero ciertamente tenemos que entender que aumentamos nuestra velocidad, pero la idea de la captación es la doble página fotografiada. En ebooks esto es posible, pero ciertamente depende de la característica también, los grados de velocidad en los que podemos llegar. Bien, Gisela, tiene levantada la voz por la mano. Sí. Hola, gracias. Un poco lo respondiste porque mi pregunta era si se podía leer como ebooks o PDFs o lo que sea online. Sí, bueno, la lectura que podemos transformarla en captación de PDFs o de ebooks es factible. Obviamente, muchos tenemos readers por ahí para cierto material, sobre todo para poder captar en condiciones donde no tenemos la comodidad de estar sentados en un libro delante.
tiene algunos ajustes que hay que hacer, sin duda, pero esa captación también es posible hacer. Gracias. A ver, yo quiero comentar algo para Sara también, que me está diciendo por allí que todavía no termina de comprenderlo, y además porque ha estado estudiando en Salamanca, justamente. Yo vengo a estar este viernes último en Salamanca. Ojalá nos hubiésemos encontrado, que estuve trabajando con algunos profesores allí. A ver, vamos a ver si puedo sintetizar, porque puede servir para todos. La idea es transformar, Sara, la lectura tradicional, consciente, de palabra a palabra, renglón a renglón, en una captación de doble página en simultáneo. Obviamente no vas a tener, como me decía un catedrático de Salamanca cuando implementé ese sistema allí, no vas a tener una recordación precisa del capítulo, incluso ni siquiera del autor en el cual has captado tal concepto, pero sí vas a tener el conocimiento. Y con tu propia capacidad creativa, porque te va a estimular el cerebro a aportar. Porque si hoy yo me siento aquí y alguien me hace una pregunta, a mí me surge cerebralmente una respuesta. Y eso significa el cómo funciono a partir del estímulo. La idea es transformar el libro en el proceso de captación como un estímulo muy superior al estímulo que la lectura consciente nos provoca. Esa es un poco la idea fundamental. Bien, Jorge Alessio, adelante. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches a toda la audiencia. Dos consultas nada más. Una, básicamente el método de lectura veloz que usted comenta sería fotolectura. A ver, al decir este último término, en el que se usa la capacidad de fotolectura, efectivamente, de fotocaptación, supera el concepto de lectura hiperveloz. Insisto, porque no es aumentar la velocidad solamente, sino es cambiar la forma, cambiar el método, cambiar la manera en la cual accesamos el material. Hay todo un proceso, insisto, en el cual se entrena uno a ir desarrollando esa metodología e incorporarla como concepto. Insisto, no es exacto, pero llamémoslo así. Ustedes fotografían la doble página. No es exactamente fotografiar. Lo digo porque traduce de mejor manera quizá para entender a qué estamos hablando. Es la doble página en simultáneo. Bárbaro. Y otra consulta. Yo tengo mucho, hace años, hace 5 o 6 años que estoy estudiando inglés y realmente no paso del tercer año de inglés porque se me hace muy, muy complicado. Esto, digamos, de incorporar el conocimiento de otra forma, ¿también me puede ayudar en eso? A ver, en el tema del idioma hay otros factores. Ese es un tema que también lo hemos estudiado. La idea es esta. Tenemos que incorporar una forma de pensar en el otro idioma. Obviamente, y te lo voy a decir con toda franqueza, es mucho más fácil el entrenamiento en otros idiomas en temprana edad. Porque vas estimulando tempranamente al cerebro a acomodarse en la comprensión de uno u otro idioma. Mira, hace 2 horas terminó aquí en mi casa en España una cena en la que apareció una niña de 7 años, que es mi nieta, que te responde la mitad en español, otra mitad en inglés, cuando no en italiano. ¿Por qué? Porque su madre nunca le habló en español, siempre le habló en inglés. Y porque su abuela es italiana. Y siempre alguna palabra en italiano me echó por así. Ahora. Eso significa que una persona adulta, como sería nuestro caso,
¿Tiene imposibilidad? No. La idea es que tenemos que incorporar lo que yo le llamo el efecto niño. Admitir la posibilidad, entrenar y ponernos a la recepción de no lectura solamente, sino audios en el mismo idioma. Insisto, es un concepto un tanto más complejo, pero que llevaría a una, por lo menos, mejor solución para que un adulto pueda incorporar más rápidamente el idioma. Bien, Sergio, adelante. Gracias. Mi querido Néstor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me alegra mucho. Igualmente. ¿Qué tal? Te mando un abrazo de aquí, desde México. Oye, mira, yo estaba pues tomando aquí algunos apuntes de lo que predicabas, y una de las cosas que me queda de esta charla que has impartido y que lo apunté aquí, a ver, para que no vaya a decir una tontería y no me voy a equivocar, mejor voy a leer, ¿no? Decía, se trata de crear a partir de lo que leemos y captamos, ¿no? O sea, solemos ser personas obsoletas y una velocidad más rápida que antes. Yo creo que esto, a título personal y tal vez para compartir con los demás, pasa lo que el tema de la tecnología ha cambiado el mundo, ¿no? Ha obligado a las personas a dejar de hacer ciertas cosas para poder alcanzar objetivos, ¿no? Antes las personas tenían terror de pararse frente a una cámara y hoy todo el mundo agarra un celular y graba videos, ¿no? Muchos años trabajé para un noticiero de una cadena nacional aquí, y mucha gente decía, es que me da pánico pararme frente a una cámara, y hoy hay gente que ha tenido que adaptarse, ¿no? A ser creativos y a vencer ese miedo a estar frente a una cámara, y ahora ya hay más divos que los que vemos en la tele, ¿no? ¿Por qué? Porque se han creado estas personalidades, y creo que nos queda como una buena referencia de que es una manera de poner nuestros miedos a trabajar con respecto a esa creatividad, porque la creatividad muchas veces te detiene el miedo de hacer, porque me da miedo que me vean y me juzguen, ¿no? Entonces yo me quedo con esa parte que es muy interesante, porque pues al final todos aquí seguramente tenemos algún tipo de negocio, algún tipo de actividad, y si no nos adaptamos a la tecnología, nos quedamos atrás. Y al quedarnos atrás nos volvemos inservibles, y ya no por factores de edad, no porque te jubile la vida, te jubilas tú solo, ¿no? Y en la etapa puede ser más productiva de tu vida, que puede ser a los 40 o a los 50, ¿no? Y eso nada más yo quería aportar, y aparte, darte un fuerte abrazo y el gusto de verte de nuevo, y encantado de escucharte, mi querido amigo. Gracias, Sergio, es un placer tenerte aquí también. Pero déjame decir algo que has dicho y yo quiero resaltar. En primer lugar, la evolución del almanaque, por decirlo de alguna forma, no necesariamente debe ser la misma evolución del envejecimiento de tu cerebro. Es posible lentificar, incluso detener el envejecimiento del cerebro. Hay ejercicios específicos para esto. Mantener la agilidad mental con estimulación variada significa un proceso que nos permite lentificar ese envejecimiento. Pero además, y esto es algo que también lo incorporamos siempre, hay ejercicios que te permiten crear neuronas nuevas, es decir, neurogénesis. Y esto implica rejuvenecer el cerebro literalmente. Ahora, ¿qué tal si el ejercicio de rejuvenecimiento del cerebro, es decir, de la estimulación a la creación de nuevas neuronas, que insisto, hay ejercicio específico para esto, ¿qué tal si lo hacemos con foco en la temática nueva que queremos desarrollar para superar la obsolescencia del anterior? Y empezamos a no solamente rejuvenecer el cerebro, sino rejuvenecerlo en aquella temática hacia la cual vamos. Eso se denomina, fíjense, hipertrofia cerebral autodirigida. ¿Qué implica esta terminología? Déjenme decirles dos cosas. Dos investigaciones muy conocidas, pero importantes para aplicar esto. En un estudio de músicos se descubrió que tenían
mayor cantidad de conexiones cerebrales, neuronales, en áreas auditivas, claro, se dedican a la música. Es decir, hipertrofia cerebral en esas áreas. Esa investigación de los taxistas de Londres, también muy conocida investigación, se descubrió mayor cantidad de conexiones neuronales en áreas visoespaciales, claro, por su tarea. Hipertrofia cerebral en áreas visoespaciales del cerebro. Y todos nosotros, permítanme decirles, tenemos algún grado de hipertrofia cerebral en aquello a lo que nos hemos dedicado estos últimos tiempos. El médico tiene hipertrofia vinculada a su profesión, el economista, el ingeniero. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que es posible hipertrofiar el cerebro en el hacia dónde vamos? Es decir, tu futura profesión, tu futura creación. Miren, perdónenme la autorreferencia, pero mis últimos años fueron de hipertrofiar mi cerebro en cuántica aplicada, porque quería superar el condicionamiento de las solo neurociencias para ir a la biología cuántica. Si eso lo hacemos con metodologías que nos permitan hacerlo rápidamente, hipertrofiando nuestro cerebro rápidamente en aquello que viene, vamos a ser exitosos, no en la profesión de la cual tenemos un diplomita colgado en la pared, pero que lamentablemente se hizo obsoleto por el tiempo, sino en aquello que viene. Ese es el secreto de la importancia que tienen estas metodologías para poder resolver. La velocidad a la que tenemos que adaptarnos para seguir siendo exitosos, aunque debamos cambiar aquello a lo que nos hemos dedicado hasta ayer nomás. Bien, no veo más manos levantadas. Creo que estamos también en un tiempo oportuno, salvo que haya alguna pregunta o más. Por favor, ustedes ya tienen las formas de conectarse con Angélica. A los que les interese incorporarse en la promoción de este año, que vamos a hacer este desarrollo del método de captación metaconsciente, si ustedes quieren, de creación mientras captamos, bueno, allí están las formas y maneras, y ciertamente Angélica me dirá los grupos de A5 que tendremos que reunirnos personalmente para hacer una mentoría, como se llama, justamente gracias a lo que Claudio prometió sin pedirme primero, pero no importa, a cumplir, porque respeto mucho lo que ha dicho Claudio. Bueno, gracias a todos, pero yo no me puedo ir sin que se resuelva la reunión con algo que mis viejos alumnos saben. Endorfinar el cerebro con una acción que significa poner una sonrisa en la cara para que esa activación muscular facial produzca endorfinas que cambia la predisposición. Vamos. Gisela, no la veo sonreír. A ver ahora. ¿Sí? Bien. Los que ponen la cámara tienen que estar haciéndolo. Bueno. Bien. Gracias, gracias a todos. Gracias. Y particularmente la he visto a mi más joven alumna, Nelly, que debe estar por allí, que tiene escasos 80 años y sigue, y sigue, y sigue estimulando su cerebro. Gracias. Nos estamos viendo pronto. Adiós.